vamos con el tema que anunciábamos al principio del programa, que ha primero causado una conmoción enorme, primero en el sistema político en general, pero en la sociedad toda. Y son las denuncias, que van 8, por supuesto abuso de menores, abuso sexual de menores, que caen o recaen sobre la figura del senador Penades. ¿En qué está el caso hoy? Vamos a escuchar la palabra, a través de la crónica de Telemundo, del abogado de Penades, del abogado también del profesor de Historia, que es acusado o indicado como el intermediario. A ver. Este jueves a las 3 de la tarde en punto, el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, llegó a la Fiscalía de Delitos Sexuales para declarar por primera vez por las denuncias de abuso sexual de menores en su contra. Ingresó por la puerta de la calle Cuareim, reservada para los indagados, acompañado de su abogado Javier Vega. Tras declarar menos de 1 hora y media, Penades salió por la puerta principal e hizo unas breves declaraciones. A la salida, su abogado evitó dar detalles de la indagatoria. Ustedes saben que no ha sido un día fácil para Penades. Él mismo ha prestado declaración y bueno, es lo que podemos decir por el momento. ¿Compartió la prueba la fiscal? Por el momento podemos dar esa información. Esto sigue, la investigación va a seguir desarrollándose. Y bueno, esperemos arribar a la verdad material. Por el momento ustedes sabrán comprender que está en una etapa de investigación. Una vez que Penades se retiró, su abogado fue consultado acerca de cómo estaba Penades, y esto contestó. Y se podrá imaginar que mal, ¿no? En total son 8 las víctimas que señalan al senador por abuso sexual de menores. 5 son patrocinadas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Unos minutos después del ingreso de Penades a Fiscalía, llegó el profesor de Historia Sebastián Mauvecín, acompañado de su abogado Juan Carlos Fernández Lequini. El docente esperó en una sala cercana donde tomaban declaración la fiscal Alicia Guioni y su adscripta María José Brisco al senador. Mauvecín declaró casi 1 hora y a su salida evitó dar declaraciones. Por su parte, su abogado Fernández Lequini dijo que su defendido y el senador nacionalista Gustavo Penades son amigos. No les puedo hacer comentarios. ¿Por qué? Porque no tuvimos acceso completo a la carpeta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el vínculo entre su defendido y Gustavo Penades? No le puedo decir, son amigos. Son amigos. Los chats no los pudimos ver. Tenemos una solicitud de pericia por ellos. Tienen indicios de falsedades. Así que sí, ya pedimos la pericia. ¿Cuándo van a tener acceso a la carpeta investigativa? No sé, vamos a ver cuándo me da la fiscal. Bueno, muy bien. La verdad que es una situación sumamente delicada. En la teoría se sabe que hay que esperar que se pronuncie la justicia. Una justicia que puede llegar a dilatarse, como está pasando con Operación Océano. Una justicia a la que, bueno, algunos lejos de lo que es el sistema y el Poder Judicial, a nivel de sociedad, nos está pasando últimamente con todos los temas que la cosa parece ya juzgada. Eso suma, colabora, construye, o todo lo contrario. No sé, lo pregunto, Marta, sobre todo para generar opinión sobre el tema, ¿no? A ver, yo creo que el caso tiene mucha repercusión por cómo se dieron las cosas. Acá salió la denuncia de Romina Celeste, después salió el senador a decir que en realidad le iba a hacer un juicio por difamación e injurias, no sé qué quedó, y después como que se fueron sumando más denuncias. Lo cierto es que acá hay principios que rigen. Acá rige el principio de inocencia, o sea que mientras esté la presunción de inocencia, él tiene derecho. Sí, eso lo sabemos en la teoría, lógicamente. Después, él es senador suplente, me decían, bueno, entonces tiene los fueros correspondientes como parlamentario, que él dijo que, bueno, pidió licencia y que eventualmente renunciaría. La denuncia sí tiene que ser, esto lo regula la Constitución, el artículo 112 a 115, no habla de fueros, pero sí es la protección de que ningún representante nacional puede tener una vía judicial o de alguna índole o ser detenido por opiniones y votaciones que haga. Ahora, distinto es esto que tiene una sospecha de un delito. Lo cierto es que la denuncia hay que hacerla entre la Cámara que pertenece. Tiene 8 sospechas, ¿no?
La del mismo denuncia delito. hay que hacerla ante la Cámara que pertenece y por 2/3 de los integrantes se puede votar el desafuero o él puede renunciar y eso sale con mayoría simple de presentes. El caso es complejo porque acá la prueba parecería que son casos más viejos, habría algún caso más reciente, pero no ha trascendido mucho detalle. Va a tener que estar a la prueba que se consiga. Otro punto. Hay un punto ahí, el que no trascendió detalle y el que no se comentó tampoco demasiado. No, Como entonces... Como debería ser. Como ha tiene que ocurrido ser. con un montón de otros casos. Como debería ser. ¿Por qué? Tiene que ver con la trayectoria pública como legislador No, de yo creo que Penades, hay un que de alguna equipo- manera tenía un consenso en cuanto a que era un excelente trabajador. No tiene nada que ver con lo otro, obviamente. Yo creo que hay un Estoy pensando en equipo por qué no se habló tanto de este caso, como se han hablado de tantos otros. No, yo creo que hablarse... ¿Impactó tanto? Yo creo que hablarse sí. No se filtró tanto. No se Claro, filtró. yo creo que hablarse sí se Esa es otra hablaba. pregunta. Lo de la- Bueno, no remite a las filtraciones, Ah, esto primero pensé que que te estoy preguntaba las planteando. No, es que yo sí creo que se ha hablado mucho. Yo lo pensaba por el lado de las filtraciones. No, de las filtraciones vamos después. Y que es lo Primero voy a este correcto, ¿no? respecto. Hay un proceso que se está llevando adelante, una investigación por parte de una fiscalía que está actuando como debe actuar y que creo que tú decías, bueno, esto se puede llegar a dilatar. Yo espero y creo y quiero que no, porque me parece que todas las partes en realidad lo que urge es que la justicia obviamente se exprese en caso de que esto pase a la justicia y que nosotros conozcamos la verdad de los hechos. Así que creo y quiero creer que no, que esto no se va a dilatar. De hecho, creo que todo indica que Bien. ese no es el camino, ¿no? Me La parece po- que ¿Cómo se la Fiscalía portó? está actuando muy seriamente. ¿Cómo se comportó la sociedad en general, la oposición puntualmente? Pensando en esto primero que planteaba, ¿no? ¿Qué tanto se echó leña al fuego? ¿Qué tanto impactó al punto que todo el mundo quedó medio que callado? No sé, ¿qué piensan? ¿Vero? O capaz que es una percepción mía, lo estoy preguntando. No, de hecho llamó la atención que incluso alguna figura de la oposición, cuando el senador dio aquella conferencia de prensa, lo fue a saludar, cosa que, no sé, cada uno en casa tendrá su propia conclusión, habrá sacado su propia conclusión. Desde el punto de vista político, institucionalmente, yo creo que la oposición, silencio, ¿no? Hubo, más allá de algún caso, alguna persona que pueda haber dicho alguna cosa. Incluso se reaccionó con tanta cautela que cuando se pidió que se alejara de la banca, que pidiera licencias, la propia coalición ya había tomado esa decisión, la propia bancada del Partido Nacional había tomado esa decisión. O sea que con el único planteo que hicieron, llegaron tarde porque ya se había pedido licencia. De todas maneras, a mí la respuesta del sistema político por el lado de la oposición me parece que se actuó como se debía actuar respecto a institucionalmente prudencia. Sí, esperar. cautela, esa palabra está, me Cautela, parece que es bien acertada, podría ser ¿no? la palabra, pero me parece que sí se actuó un poco tarde desde la propia bancada del senador, ¿no? Hay cosas que a mí me parece que se debieron haber exigido antes. Me parece que un senador con estas, estoy hablando de las denuncias, no estoy hablando del tema de fondo, hoy el tema de fondo está en la justicia, con estas denuncias no debió haber estado en la votación del proyecto de tenencia compartida. No, eso, se avivaron tarde en decirle, no, hasta acá llegaste. Alguien tendría que haber reaccionado, haberle pedido antes la licencia. Sí. Bueno, alejate de la banca hasta que se dilucide esta situación. Ya eran unas cuantas las denuncias que estaban recayendo sobre el senador. Eso por un lado. No me pareció correcto. Las declaraciones del ministro Heber y del presidente. A eso voy. Me parece que las declaraciones del presidente no estuvieron acertadas, ni la primera vez, ni la segunda. Primero tiene que hablar el presidente de la República y después hablará el amigo, más allá de que haga las salvedades del caso, de que él personalmente puede tener cierta confianza o cierto vínculo con Penades. Habló el amigo primero y después habló el presidente en la última declaración de la calle Pou de nuevo. Él es el presidente de Penades, es el presidente de Romina Celeste, es el presidente de todos los que están haciendo las denuncias y es además quien debe respetar la independencia de los poderes. Heber también debió haber tenido prudencia, lo mismo, me parece que ganó el código del amiguismo, de la vieja política, sobre todo en el caso de Heber, teniendo en cuenta, y se me dirá que no tiene nada que ver, yo insisto, la policía está debajo de la égida del ministro Heber y es la policía el auxiliar de la fiscal cada vez que necesite, vayan a buscar las cámaras, vayan a buscar esto, vayan a periciar un celular, necesita de la policía. Y no es que yo desconfíe de la policía, pero me parece que hay señales que deben ser inequívocas.
Entonces, está bien, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero no es el amigo de, porque me parece que el mensaje que estamos dando es un poco ambiguo, ¿no? Por un lado, yo celebro que estemos en una sociedad donde estas cosas se denuncian y que lleguen a la justicia. Tal vez esto hace algunas décadas ni siquiera llegaba a la justicia, por la vergüenza, por la falta de conciencia, por la hipocresía, pero por el otro lado creo que estamos en ese periodo bisagra donde todavía reaccionamos primero abrazando al que está en determinado lugar de poder. Me parece que, bueno, las garantías para todos y el mensaje claro de que si estas cosas están sucediendo o han sucedido, se tienen que denunciar. Y ahí voy a otro punto. Se tienen que denunciar, sea Gustavo Penades, sea un empresario multimillonario, sea quien sea. Porque también me pregunto qué hubiese pasado si Romina Celeste no se enojaba con Penades. ¿Se hubiese desatado toda esta serie de denuncias o hubiésemos seguido mirando como para el costado y conviviendo todos en una misma comunidad política con alguien sobre el cual, de momento, lo que recaen son estas serias sospechas, ¿no? Lo que pasa es que sin denuncia no podés andar pesquisando personas. O sea, No, pero me refiero a la sociedad, puesto... a la hipocresía con la que convivimos muchas veces, Marta, pero en el cual, bueno, denunciamos porque me enojo, porque me dijo que yo no pertenezco al partido, porque se avergonzó de mí. Y no estoy culpando a Romina Celeste porque esto pasa en muchos ámbitos. No, claro. Tuvo que llegarse a una situación interna que pudo haber sido, ojo, la interna del Partido Nacional, pudo haber pasado en el Frente Amplio, pudo haber pasado en cualquier partido. Tuvo que llegarse a una interna política para despertar todo este tipo de denuncias. ¿Qué estaba pasando antes? ¿Por qué habría que ver, se primero, convivía con estas realidades que si estas personas tenían? ¿Habían denunciado antes o no? De eso no sabemos, porque en realidad esta fiscal de este caso se ha mantenido bastante lejos de las declaraciones de prensa, a diferencia de lo que ocurrió con Océano. ¿Pero vos decís que a Penades alguien lo había denunciado antes? No, al revés, te estoy diciendo lo contrario, que cómo íbamos a llevar esto a alguna parte si nadie había hecho una denuncia. Claro, por eso era me imposible. Pregunto, ¿por qué, si son tantas las denuncias que hoy surgen, por qué surgen hoy y antes convivíamos con esta situación y no se denunciaba? De la misma manera que se convive con tantas voces silenciadas, a eso voy. Autosilenciadas, ¿no? Obvio. Entonces, mirá, bueno, obviamente. Esa dualidad que todavía estamos viviendo como sociedad. Lo que pasa es que es muy difícil. Alfredo, estás callado. Estoy escuchando. Lo primero para mí que hay que marcar clarísimo que la pedofilia heterosexual o homosexual es un delito. Ah, obvio. No, pero digo, me parece que a veces, porque uno habla a veces con alguna gente y dice, bueno, relativiza. Y yo creo que eso no se puede relativizar, ¿está? Eso, y que si... ¿Pedofilia y abuso de menores sexuales lo mismo? Ojo, porque vieron que... Pero ojo, esto es explotación. No, pero que lo defina la abogada, yo qué sé, no me pregunte. Lo pregunto porque remite emociones y reacciones diferentes. El abuso de menores, horrendo. La pedofilia tiene otra connotación. ¿Es lo mismo? De verdad lo pregunto porque no lo sé. No, porque ¿O acaso acá la orientación sexual está dando un matiz que agrava la percepción en la sociedad de lo que, por ejemplo, pasa con Operación Océano? Para mí no lo agrava. Para mí la pedofilia debe ser cierta, porque yo lo de inocente hasta que no se demuestre me parece que es básico, sea quien sea. Claro. Ahora, ojo al gol, porque la justicia a veces es muy lenta y sobre todo es muy contemplativa con algunos tipos de personas, ¿no? Alguna gente de mucho poder adquisitivo, de mucha guita o de mucho poder político, mediático, lo que sea, parece que zafa más fácilmente o se demora mucho para expedirse la justicia. Yo creo que en estos casos tendrías que pedirse bastante más rápido. Lo de Océano Estatura es vergonzoso. Que sigamos todavía en trámites, dale que es tarde, a mí me causa vergüenza. Como justicia funcionando, no sé si son culpables o no. Yo digo, yo quiero que se esclarezca el tema. Si son culpables o no, eso lo va a definir la justicia, como en el caso de Penades. Si es culpable o no, lo definirá la justicia. Pero me parece que ahí hay que poner las pilas y apurar el expediente. Entonces, yo no sé si creo que hay alguna gente que dice, sí, los menores, no sé qué. Sí. No. Esa es una mentalidad cultural, ahí lo patriarcal pesa y mucho, aunque no le guste mucho a la amiga del otro lado porque pues ya me vas a salir hablando de la Agenda 2030, ya te conozco. No, vos no, ella. Pero yo estoy a contestar otra cosa. Yo creo que desde el punto de vista se contempla, bueno, siempre con jóvenes, siempre no sé qué. No. Pedofilia es pedofilia y abuso de menores, no me embromen. Y es delito. Pero esto es explotación. Ahora, esto es explotación, no es abuso. Porque bueno, cuando me dio cambio de dinero abuso, es explotación. como vos quieras. Igual, para mí son condenables las dos, ¿eh? Explotación o abuso son condenables las dos y no las llevo. Las tres.
Porque Ahora, son tres cosas distintas. Creo que las tres son condenables todas. Ahora, Claro, porque la pedofilia... pedofilia... no me dejan terminar, matriarcado es esto hoy. No sean malos. La pedofilia es que Bueno, vos por un día no te quejes. podés no llegar a actuar y podés tener el gusto por el tema de los menores, pero podés no llegar a actuar. El abuso... El delito que se configura es... Claro, porque no se castigan las ideas. Entonces, Claro, el delito es entiendo. cuando vos abusás. Ahora, este es un grado más, porque acá es explotación. Sí es cierto que se configuró porque hubo un intercambio de dinero. Poco, mucho, más o menos. Si hay un intercambio de dinero, es explotación, porque no existe la prostitución infantil. Exacto. Era eso lo que te quería clave. comentar. Eso es clave. claro. Que en estos días se ha escuchado mucho, separándolo más allá del caso puntual, que a veces se escucha el mal usado término de prostitución infantil. Claro, no no existe. La prostitución infantil en este país es un delito En y es ningún lado. explotación. Claro, es explotación. Creo que está bueno recordarlo a veces y remarcarlo porque es algo que a veces se utiliza Bien. para relativizar ciertas cosas que son un delito. El matriarcado le concede la palabra a Gracias. Alfredo para que pueda terminar. Gracias, jefa. No, por favor. Ojalá que algún día la prostitución también sea considerada explotación y también sea considerada un delito. Abolicionista. Eso, yo soy abolicionista, sí, por supuesto. Ahora, a mí me parece que el otro tema clave de todo esto es decir, definir, entrar a juzgar si Penades es culpable o no, me parece que eso es una cuestión de la justicia. Totalmente. Yo creo que la oposición, creo que el Frente Amplio actuó como debería actuar, en silencio, cosa que no hizo ni el presidente de la República ni el ministro del Interior. Y me parece que le erraron feo, porque más allá de la amistad que les haya dicho a los ojos, no tengo nada, soy inocente, juro por mi honor, o que sea, si hay denuncias, deja actuar la justicia y no salgas públicamente. Se lo podrán decir personalmente. Pero cuando a la él. prensa pregunta, ¿qué tendrían que haber dicho? ¿No tengo comentarios? ¿Sin comentarios? La justicia está actuando, responde esperemos resultado de la justicia. Punto. ¿Tá? Porque no se olviden también No se le puede que permitir la perdón, beta humana a una perdón, sí, autoridad. sí, humano sí, pero Primero lo humano uno, es decir, después la otra. y lo humano con las posibles víctimas, ¿cómo es la mano? Pará. Ahí aparte, quieras o no, yo no creo que haya intenciones. Obvio. ¿tá? Tenés un punto, Yo no sí. creo que haya intenciones, ni del presidente ni del ministro, de presionar a la justicia o a la policía con esas declaraciones. Pero en los hechos, Ah, ¿vos lo ves por el lado de la presión? perdón, no es que lo hayan hecho intencionalmente, pero en los hechos, acordémonos del caso Santiago González, que también le dijo a todos de que él no había hecho nada. y Alfredo, nos dijo no a seas todos. malo, ¿qué? Perdón, ¿Que el Ministerio del Interior perdón. va a dejar de actuar o que la justicia va a Perdón. actuar de otra manera? Son las señales, Son las Fernanda. señales que da, pero porque la usted está- policía yo es la creo que no. investiga. Yo creo que en este país La policía republicano, con investiga. independencia de poderes, más allá de las declaraciones que pueden coincidirse o no, pueden compartirse o no, ser correcto o no, en este país el Ministerio del Interior no tengo dudas de que va a actuar como tiene que actuar y no tengo duda que el Poder Judicial lo va a hacer de la misma manera. Ahí yo quiero decir que a ustedes les puede generar las señales, no sé qué, a mí en ese sentido no me genera ningún tipo de duda de la corrección. creo que Sin son- embargo, perdón, déjame terminar, por favor, porque No, pero la dictadura disculpa, femenina... no, tengo- decí cualquier cosa, sean Alfredo, malas. hay que- Es decí decir, cualquier cosa. el tema de Santiago González, ¿ah? ¿Qué tendrá mucha que ver gente... con esto? Son ¿Puedo hablar? magnitudes tan distintas, no, además. ¿Puedo? Nada que Pará, ver. pero no, pará un poquito. Él A ver, también vamos a ver. mintió. Sí. Él mintió O sea, él a también. todos. A los también y aparte, Dijo también. no se olviden que mucha gente no denunció porque eran subordinados. Entonces, yo creo que la justicia va a actuar y todo, pero la policía muchas veces no denunciaba casos porque el hombre tenía jerarquía. ¿tá? Entonces no se animaban por el tema de verticalidad. Entonces, si el ministro del Interior sale y dice, yo le creo, el milico que tiene que investigar dice, el ministro dijo, le cree. Hay una relación. No es que haya intención, no le atribuye intención No, no. ni a Heber ni al presidente, pero que el subordinado puede sentirse de cierta medida A ver, ¿en ¿Vos crees limitado. que van a dejar de actuar como No, tienen que nadie actuar? dice que van a Y- dejar de Ah, bueno, actuar. está. No sé, con Santiago González Ah, muchos no denunciaron, tú ¿eh? ves- No Pero a denunciaron. ver, Fernanda, estamos todos los días instando a las mujeres a Sí. denunciar. Estamos instando a los menores a denunciar. Estamos instando a que la gente se anime. Y las señales que damos desde la jerarquía son, mirá que No. le estoy creyendo a él porque a vos no te conozco. Yo la observación que hice no fue en cuanto a las declaraciones, si las compartí o no. Digo que compartir, creo, jugátela, digo jugátela. que esto, ¿y te parece? Digo que esto no va a generar, entiendo que no va a generar una repercusión en cuanto al actuar de los Esperemos que no. procedimientos. No lo sabemos. pero Alguien creo te que dice en por cuanto- acá, Alfredo, lo conocen hace 30 años. ¿Y? Pueden decir perfectamente que le creen y el presidente fue muy claro cuando, ¿podés creer que se me movió? Cuando dijo dijo, que- yo le creo,
Está escribiendo tanta gente que me salta las líneas. El presidente fue muy claro cuando dijo, yo le creo, pero la justicia tiene la última palabra. ¿Sabes qué? Yo hubiese invertido. Yo hubiera dicho, la justicia tiene una palabra, es mi amigo, pero la justicia tiene última palabra. ¿Viste? Cambia los términos, papá. Y cambia. No seas malo. Pero cambia la prioridad. El presidente ha pecado de ingenuo varias veces en los últimos tiempos, ¿no? Astesiano, Santiago González. Espero que Penades no se repita. Bueno, mirá, en Uruguay a los 16 años se puede consentir con tener sexo y está bien que sea así. Estos le quieren sacar plata al senador. Claro, está ese tema, es lo que vos decías más temprano, ¿no? Yo creo que si queremos cambiar las leyes, cambiemos las leyes. Hoy primero están las leyes y hay que cumplirlas. Y segundo... Y además acá estamos hablando... Estas cuestiones tiene 13 años y sabe lo que hace, tiene 14 años y sabe lo que hace. Yo creo que hay que ver trayectoria, ¿no? Me parece que nos alarmamos cuando pasan los casos de abuso, cuando estamos hablando de niños y justificamos cuando hablamos de 12, 13 años. ¿Dónde está el límite? ¿Qué pensamos? Claro. No pensamos que hay trayectorias, que hay cosas que determinan otras y que cuando vos tenés 13 o 14 años las decisiones no son decisiones absolutamente libres. Las vulnerabilidades. Claro. Vos te referís a las historias de vulnerabilidad. Y me refiero a eso. Y ojo que la vulnerabilidad no tiene que ver siempre con la necesidad económica. No, muchas veces, bueno, lo hemos escuchado más de una vez de la boca de las chicas trans. Todos los periplos de su vida y que muchas veces tienen que recurrir a vender su cuerpo para poder sostener su vida porque son expulsados por su familia. Pero además en una relación vamos a suponer, saquemos a Penades, pero bueno, de una persona sumamente adulta, con determinado rol, con determinado cargo, en comparación con un chiquilín o una chiquilina de 14 años. ¿Quién es el que tiene que tomar la decisión correcta y decirle, no, ¿sabes qué? Anda para tu casa. No estás en el lugar apropiado ni haciendo lo que te hace bien. Me parece que claramente la responsabilidad no se la podemos poner al de 13 a 14 que está en el Parque Valle diciendo, no, porque sabe lo que hace y le gusta la plata. ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? ¿Quién es más responsable o quién debería ser más responsable? En vez de aprovecharse del chiquilín que está en esa circunstancia. Tiene que decirlo. Por eso se llama explotación. Y claro. Por eso se llama explotación. Bueno, por eso yo a esa justificación no la llevo. Alguien dice por acá, esta periodista, no sé a quién se refiere, si a Vero... A mí no. Seguramente. Dice esta periodista, no sé. Esta periodista nos está diciendo que deberían haber ocultado a Penades como se ocultó a Núñez. De hecho, no se ocultó. Nadie dijo eso. Varias denuncias. Capaz que no al hizo nadie este contrario, creo que me pregunto qué hubiese sucedido si no Núñez seguiríamos seguía. ocultando esto. Y me refiero a las denuncias, porque ya hemos dicho que el tema de fondo no se pidió a la justicia, si no hubiese habido un enfrentamiento político o una cuestión interna de los partidos políticos. Creo que hay muchas situaciones de estas que siguen en silencio, que no tienen que ver solo con el mundo de la política, tienen que ver con el mundo de los negocios, tienen que ver con el mundo de determinados barrios que todo el mundo sabe que hay determinada persona y hay determinados chiquilines o chiquilinas que están pasando por situaciones similares. Por el contrario, tal vez me expliqué mal si se entendió eso. Mira, hablando de miradas, de hipocresía, de la que todos, de alguna manera, tenemos un porcentaje, ¿no? Sin quererlo, pero nos pasa. Mira lo que dice alguien por acá. A los que se rasgan las vestiduras con el caso Penades, ¿les importa porque es un político? ¿O les importa que porque cada vez son más los jóvenes menores, masculinos y femeninos, que ejercen la prostitución? Entiendo que no se dice prostitución en el caso de menores, pero entiendo lo que quiere decir la televidente. Yo no creo. Yo creo en la hipocresía de las personas y estoy segura que si ven a cualquier hijo de vecino hacerlo, no se meten y siguen haciendo como si nada. ¿Acaso les importa con cuántos hombres más se acostaron esos jóvenes? ¿O acaso piensan que solo lo hicieron con el senador Penades? ¿Y los padres no tienen responsabilidad? A ver, es obvio que un chico que es explotado... Que no le quita en no le absoluto quita, claro, el peso de la responsabilidad al senador en caso de que la justicia pruebe que efectivamente ocurrió. A eso iba con historias de vulnerabilidad que no tienen nada que ver con lo económico. Porque acá sí hay unos padres o madres o lo que fue. Cuando yo digo padres, incluso a los dos, ¿no? Que de alguna forma no ejercieron su rol de la forma adecuada.
pero a mí no me tengo que importar lo que hacen los adultos, me tengo que importar lo que pasa con el chico menor de edad. Entonces, hay una historia de vulnerabilidad. Obviamente, algo pasa en esa familia o que no lo reconocen o que no lo contemplan o que muchas veces los tiran a la calle para que sobrevivan como puedan. Entonces, sí, fantástico. Ahora, ¿eso aliviana la responsabilidad del adulto que lo explota? Claro. Yo creo que no. Es más, queremos meter a los padres, metemos a los padres en la misma bolsa, pero no quita la responsabilidad del que lo explota. Sí, es más, creo que nos debemos un debate a la luz de sacar Operación Océano, sacar Caso Penades y pensar qué les está pasando a nuestros gurises y a nuestras gurisas que, bueno, terminan en esas circunstancias. Pero, ¿qué les está pasando ahora? ¿O es algo que pasó siempre y que ahora se está visibilizando? Mirá, porque se reconocen víctimas, se empieza a denunciar, se muestra, ¿no? Bueno, se a mí me preocupa lo que está pasando ahora. Que haya pasado antes es posible. Al preguntar qué le está pasando a la juventud de los niños. ¿Qué herramientas les estamos dando? Bueno, ¿Desde dónde estamos encarando el tema? ¿Cuáles son las políticas públicas que están llevando adelante? ¿Dónde estamos haciendo agua? ¿Qué hay que reforzar? Bueno, ahí es donde justamente, escuchando a organizaciones sociales y demás, salta la cantidad el aumento de las denuncias. Pero que a su vez también puede tener una mirada en positivo. No es que ahora hay más niños y niñas siendo explotadas sienten el respaldo para denunciar. O haciendo, mal dicho, prostitución. Es que en realidad empieza a entenderse como sociedad que eso está mal, que es un delito, no solo porque lo dice la ley. Entonces aparecen más denuncias, hay más percepción de Ahora, yo haría la pregunta al revés. Víctimas. No es qué le pasa a los jóvenes, es qué le pasa a los padres que sus hijos están en estas situaciones, porque creo que vos no podés cambiar el eje de la responsabilidad a los jóvenes. De acuerdo. Tenés que ponerlo en los adultos. O sea, ¿qué es lo que pasa con los padres que sus hijos terminan estas situaciones? Sí. De acuerdo. No se involucran con ellos, miran para el costado, porque a ver, yo siempre machaco con lo mismo, con algo mucho más simple. Cuando un hijo te deja o no te va al liceo y te deja por la mitad, bueno, ¿dónde están los papás de ese chiquilín? Que no se ocupan que su hijo tenga que ir a estudiar porque esto es un mundo más competitivo. No hablemos de estas situaciones. Entonces, cuando a vos te viene tu hijo con cosas que realmente vos no le diste el dinero, caramba, te tendría que agarrar a cachetadas la situación y decir, pará, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy yo cuando mi hijo pasa esto? Y bueno, quizá también las historias, las realidades y los contextos de esos padres tienen que ver con como respuesta a lo que están viviendo esos hijos. No hay que generalizar, obviamente generalizar está mal, pero creo que muchas veces son historias que no que se replican, pero sí cuestiones estructurales que tienen como, esto es la punta del iceberg de un montón de vulnerabilidades que también pueden ya implicar a los padres. Y en esa respuesta del mundo adulto están los padres y están estas otras personas que son quienes, en vez de decir, es por acá, vamos a ver cómo podemos encauzar esta situación, se aprovechan. Y son depredadores, ¿no? Y bueno, entonces... Son depredadores. El depredador humano existe. Si no queremos verlo, no miremos, pero... Por eso es un delito. El foco tiene que estar ahí. Claro. Por eso es un delito y está penado. Pero creo que hay una base económica que me parece que es clave, ¿no? Porque yo creo que la explotación infantil, como el narcotráfico de los gurises, tiene mucho que ver con que es plata fácil, plata cómoda para gente que no tiene otra alternativa, ¿tá? Porque no tiene formación, no tiene educación. O sea que los padres sí pesan, por supuesto. Hay que ver el contexto, lo que decía Fernanda es clave, ¿no? El contexto. Pero hay que ver el tema social. Es decir, si tenemos un montón de gurises que no estudian, que no hacen nada y la plata fácil hoy y los impulsamos al consumo y dale que va, entonces la salida fácil es explotación infantil, que lo tomo como un divertimento, entre comillas, irónico, digo, lo de divertimento. No sean... tan literales. Sí. No, porque a veces decís algo y te lo toman como que sos un... o el narcotráfico, ¿no? Es fácil llevar la droga para acá, para allá, porque saca unos mangos en lugar de estar laburando 8 horas en otro lado. Entonces, creo que hay que ver el contexto mucho más allá de los propios padres. Hay que verlo en términos generales, ¿no? Es decir, es producto también de la sociedad que tenemos nosotros, ¿no? ¿Y qué me dicen de la intermediación de este profesor de historia que sigue en contacto con menores? Bueno, a ver, cuando vos tenés un docente denunciado por una situación de estas, lo primero que se lo separa del cargo por 6 meses con retención de medio sueldo sujeto a una investigación administrativa. El problema es que terminada la investigación administrativa, hasta que la justicia no se expida, bueno, tú no podés tomar una determinación. A nivel público, lo que se hace muchas veces... Pero ni siquiera por la nueva legislación. No, lo que se hace a nivel público con este tipo de docentes es se lo saca del contacto directo con menores de edad y se lo adjudica alguna tarea de oficina
entre adultos, cosa que no sé en este caso particular Hay si una este docente investigación volvió. administrativa que dijo hoy Javier García acá mismo creo que fue. En secundaria no vuelve a dar clase, hasta que no se dilucida. Pero él da clases a nivel de la escuela militar, liceo militar, no sé dónde estaba dando. Hay una investigación administrativa, dijo Javier García. Pero no hace 6 meses, pero igual está en manos que empezó ahora, pero no sé si fue separado, no sé si es lo mismo, eso no lo sé. No me quedó claro que lo haya separado. Bueno, el protocolo lo que dice es que tiene que ser separado del cargo, ¿no? Por 6 meses con retención de medio sueldo. En secundaria. En secundaria, pues estás en contacto con menores. Bien. No sé Cuando esto sea cosa juzgada, y lo pregunto con mucha honestidad, en este caso como en tantos otros, si la justicia falla, declarando inocente al senador Penades, por falta de pruebas o porque la evidencia era concluyente en ese sentido, ¿será inocente para la sociedad? No sé, yo lo que escuché hoy es que ya están buscando, se están candidateando para reemplazarlo en el Parlamento palatino. Pero ¿sabes por qué lo pregunto? Porque estos casos son o sea que evidentemente terribles, están abriendo el paraguas, no sé por qué. Son terribles, ya sea porque a veces son reales y cuesta encontrar prueba, o porque a veces no son reales, pero le escrachaste la vida a una persona, ¿no? Entonces es tan delicado realmente. Eso también va a depender si se archiva sin perjuicio, es decir, que queda ahí. Si aparece más evidencia, se puede reabrir. O si es declarado inocente, son cosas distintas, ¿no? Si es declarado inocente, teóricamente no podría haber repercusiones más allá de las que pueda cada uno en su fuero interno sentir con la situación. Pero bueno, no es lo mismo. Habrá que ver qué sucede. Bien. ¿Y quién...? Él sigue reafirmando su inocencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Quién va a pagar, más allá de la dimensión humana tremenda de esto, el costo político? ¿Lo paga un sector? ¿Lo paga el Partido Nacional? ¿Quién lo paga? Creo que hablaría muy mal del sistema político que esto tuviera repercusiones en términos de costo político, porque es algo muy personal. Bueno, también era personal lo de Núñez, salvando distancias, y tuvo costos políticos. ¿En qué sentido se vio implicado? No, pero creo que ahí también tiene que ver con cómo actúan los partidos en base a lo que hay arriba de la mesa. ¿Un delito es algo personal? La responsabilidad penal es individual. Pero saben a lo que me refiero. No, pero yo creo que pueden existir delitos, por ejemplo, en base a la administración pública, a la función pública. O a la vida privada. Exacto, que ojo que no ni estoy justificando ni mucho menos. Creo que puede ya existir una responsabilidad política si en este caso, por ejemplo, el Partido Nacional, en base a los diferentes resultados, no actuara como debería actuar. Pero si no, me parece muy poco honesto achacar responsabilidades en términos político-partidarios en algo que no hace a la función, más allá de que obviamente nadie puede compartir, y en caso de que esto se llegara a concluir que sucedió, no tengo dudas de que todo el espectro se condenaría. Digo, es muy difícil yo creo que hasta quien más daño le quiera llegar a hacer al gobierno o al Partido Nacional, creo que nunca podría llegar a creer que alguien pudiera compartir o avalar ese tipo de conductas. Bien, sí, pero el costo va a depender de la actitud, ¿no? Si es culpable, si lo echan o no lo echan. Bueno, pero es lo que te dije, Alfredo. Porque a Moreira también lo habían echado, después lo retomaron, es decir, ¿viste? Y está bravo, ¿no? ¿Estás comparando? Sí. No, estoy diciendo de que hay una actitud con respecto a determinadas cosas, de que se normalizan determinadas cosas, que yo no es delito, pero yo no las normalizo. Y más porque creo que la ética en un partido político, ¿está? Estoy de acuerdo contigo. Y creo que tiene que ser para todos, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, pero siento que a veces cuando comparamos situaciones, justamente lo que hacemos es relativizar y no asignarle la importancia que tiene y en qué sentido a cada caso. Tenemos que hacer una pausa, ¿saben? Ya venimos.